A nivel internacional, los derechos humanos son protegidos con una distinción entre aquellos mecanismos que se encuentran basados en la Carta y aquellos que se encuentran basados en un tratado. Cuando hablamos de mecanismos basados en la Carta, estos resultan aplicables a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, mientras que los mecanismos basados en tratados se aplican únicamente a los estados que han ratificado ese específico instrumento. Los mecanismos basados en la Carta se encuentran centralizados en el Consejo de Derechos Humanos, que es el sucesor de la Comisión de Derechos Humanos desde el 2006 y constituye un cuerpo subsidiario de la Asamblea General, mientras que la predecesora, la Comisión de Derechos Humanos, era meramente una comisión especializada del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos cuenta con 47 miembros, es un organismo intergubernamental cuyos miembros son electos por la Asamblea General con base en promesas o compromisos que establecen los países candidatos. Esta, este órgano se reúne 3 veces al año para sus sesiones regulares y también puede tener sesiones especiales dependiendo de algún asunto urgente. El Consejo de Derechos Humanos cuenta con tres herramientas a su disposición. En un primer lugar, tenemos el mecanismo de quejas, que tienen como objetivo abordar violaciones graves que han sido atestiguadas de manera fehaciente en patrones de vulneración de derechos humanos, y en este mecanismo se encuentra asistido por un comité asesor de 18 expertos independientes. Asimismo, tenemos el examen periódico universal, que es un proceso intergubernamental de revisión por pares, el cual evalúa el nivel de cumplimiento de los estados parte de diversos tratados, pero también de el cumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, así como inclusive las promesas y compromisos que se asumieron por el Estado en cuestión en cualquier momento, inclusive aquellas cuando estaba el proceso para ser candidato al Consejo de Derechos Humanos. Este proceso conduce a una serie de recomendaciones dirigidas al Estado en cuestión, el cual puede aceptar o rechazar, pero sí resultan en una cierta presión para que el Estado mejore su historial de derechos humanos. Finalmente tenemos procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales establecidos por el Consejo de Derechos Humanos está constituido por expertos independientes que se designan para informar al Consejo de Derechos Humanos sobre cuestiones temáticas en los países donde alguna de ellas es una problemática particular. Los procedimientos especiales son bien o un experto individual, generalmente llamado relator especial, o un experto independiente, aunque esta última denominación ya ha caído en desuso. También puede ser un grupo de trabajo, generalmente compuesto por 5 miembros, uno de cada región, y los titulares del mandato del Consejo de Derechos Humanos son expertos individuales no remunerados que actúan a título personal y contribuyen tanto a desarrollar la comprensión de las normas de derechos humanos como a proteger los derechos humanos utilizando diversas herramientas a su disposición. Dependiendo del procedimiento del que se trate, estas herramientas pueden incluir, en lo particular, la preparación de informes para el Consejo de Derechos Humanos o la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General, dirigir comunicaciones a los estados, ya sea en forma de cartas, delegaciones o llamamientos urgentes,
y realizar misiones a países con el consentimiento del Estado en cuestión para evaluar la situación de derechos humanos en el lugar. Los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas establecen órganos de expertos independientes para supervisar su implementación. Estos expertos no son remunerados, son elegidos por los estados parte en los respectivos tratados o en el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, tras nominaciones hechas por los gobiernos, pero no representan los puntos de vista de los países de cuya nacionalidad u origen tienen ellos. Estos expertos son independientes, son elegidos con base en sus cualificaciones y actúan a título individual. Los órganos creados en virtud de tratados suelen celebrar sesiones en tres ocasiones durante periodos de 3 a 4 semanas al año, lo que representa un total de 8 a 10 semanas para cada comité. Actualmente están en funcionamiento 10 de estos órganos. 9 comités han sido establecidos para supervisar tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y un comité, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, establecido en virtud del protocolo facultativo del año 2003 de la Convención contra la Tortura, en funcionamiento desde el 2007, monitorea los lugares de detención en los estados partes del protocolo facultativo. Tenemos entonces que la lista completa es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial del año 1969, el Comité de Derechos Humanos 1976, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 87, el Comité de la CEDAW, Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1981, el Comité contra la Tortura del 87, el Comité de Derechos del Niño del 1990, el Comité para los Trabajadores Migratorios del año 2003, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes del año 2007, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008 y el Comité contra la Desaparición Forzada del 2011. La competencia principal de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y único modo de supervisión que es obligatorio para todos los estados parte en los tratados en cuestión es recibir informes de los estados sobre la implementación de los tratados de derechos humanos que son monitoreados y adoptar observaciones finales basadas en esta información. Además, los órganos creados en virtud de derechos humanos pueden recibir comunicaciones individuales de víctimas de violación de dichos tratados, aunque esto es opcional para los estados parte. En general, las otras facultades de estos órganos desempeñan un papel comparativamente menor o inclusive insignificante. Estas son las facultades de recibir comunicaciones interestatales, una posibilidad que no se ha usado desde sus orígenes. Y en segundo lugar, realizar consultas sobre ciertas situaciones, lo que puede incluir una visita al territorio del Estado en cuestión con su consentimiento.